Un saludo, muy buenos días en este martes 25 de mayo de 2021. Hemos estado algo alejados de las redes sociales en las últimas horas. Una disculpa por ello. Hay demasiados temas que abordar. Eso es verdad. Y a veces las estamos abordando mucho más en televisión que en redes sociales, al menos el viernes y el lunes. Pero el día de hoy quiero llamar su atención a una transacción importante porque nos sirve de ejemplo para entender en dónde estamos como América Latina, en dónde estamos como países. En el caso que vamos a analizar hoy es México en las prioridades y las prioridades de los gobiernos y si son las prioridades que deben, digamos que, subrayarse cuando el mundo está moviéndose hacia ciertas tendencias. ¿De qué estoy hablando? Bueno, del anuncio que se hizo ayer por parte del gobierno de México en relación con la compra de una refinería en Texas, la refinería Deer Park, que era propiedad de Shell, una empresa que ha dicho que no tenía intención de venderla, pero le llegó un comprador, Shell, una empresa, por cierto, que está vendiendo como parte de su estrategia para transformarse como empresa de petrolera a empresa de energía, pues está vendiendo parte de sus activos y dentro de los activos que está vendiendo, pues se incluyen las refinerías, son 8 si no recuerdo mal, y en vista de que hay una empresa que está vendiendo refinerías y que hay un gobierno que está comprando una y que está asegurando que viene o está dando pasos hacia la soberanía energética, es que yo le agradezco mucho a Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, que nos haga un poco este ejercicio de temas técnicos, Jaime, porque se entiende que el día de mañana miércoles, el gobierno federal va a estar dando detalles de esta transacción. Dicho sea de paso, transacción que hace la empresa más endeudada del mundo en el sector petrolero y que también ahí genera otra cantidad importante de interrogantes. Primero, Jaime, te escuchamos en relación con tu opinión en técnica sobre esta compra que ha hecho el gobierno mexicano. ¿Cómo has estado? Buen día. Bien, muchas gracias, Gaby, y un placer saludarte y saludar a toda tu audiencia. Fíjate que es una refinería a la que yo en lo personal le tengo bastante cariño. Tuve la oportunidad de estar ahí hace 25 años negociando una nueva fase en la refinería donde se expandió, hubo construcción de nuevas plantas y logramos que esa refinería fuera la que más consumiera, procesara crudo maya en el mundo. Ninguna refinería, incluso en México, consumía más que la refinería de Shell Deer Park. Es una refinería que está acostumbrada a procesar crudo mexicano, que tiene sus entrañas, su sistema digestivo ya programadas para poder procesar el crudo más pesado que produce México y que desde el punto de vista técnico, logístico, comercial, económico, fue un gran acierto, una gran transacción. Habrá muchas cosas que a la presente administración en México se le podrían tal vez reprochar desde el punto de vista energético por muchos otros temas, pero en este tema específico creo que fue un gran acierto. Y desde el punto de vista de que la misma Shell anunció que fue una transacción que ellos no estaban buscando, ellos no tenían a la venta la refinería. Sin embargo, podríamos llamarle la compra de una refinería anunciada porque desde octubre Shell anunció que quería deshacerse de 7 refinerías de su sistema. 2 de ellas nada más estaban en Estados Unidos, una en el estado de Washington, bastante lejos, y otra en el Golfo, precisamente una refinería bastante buena, de muy buena complejidad, la refinería de Convent, en Luisiana. Y supongo yo que de octubre a la fecha, gente de Pemex se acercó a Shell, les dijo, bueno, ya somos socios en esta refinería, te pago el resto, la adquiero y con eso me envío mi propio producto a México, mi propia gasolina, mi propio diésel, que es una de las ideas que tú y yo juntos desde 2004, 2006, 2008, cuando se daban aquellas ideas de la refinería Bicentenario y todo, habíamos dicho que era realmente la mejor opción para México o para cualquier otro país en América Latina, en lugar de construir una nueva refinería, adquirir una refinería ya existente en Estados Unidos y con eso la transacción es mucho más barata y más eficiente. Ok, el por qué, ya nos diste tu opinión. Ahora, el por qué dices tú que este es un gran acierto, entendiendo, sí, Jaime, que se han cerrado las vías para que no solo se refine combustible más pesado, que es el que tiene México, sino también para procesar combustóleo, Jaime, que tú sabes muy bien que hasta el sector naviero lo ha sacado, lo ha retirado como insumo para los barcos. Y en ese sentido, parece que tiene lógica que haya una vía para procesar el combustóleo que saca Pemex, que es un producto resultante de, tú sabes más que yo de este tema, me lo has enseñado, de estos procesos, y que sea a través de esta refinería. Esa parte se entiende que es muy importante porque tiene a dónde hacerlo y lo tienen ellos mismos. Pero ¿qué más? Fíjate que hay un tema interesante que es la refinería, es como si quisieras comprar un terreno en Manhattan para construir un hotel, digamos.
es la zona geográfica más valiosa en el mundo desde el punto de vista logístico. Tiene conexión con pozos petroleros, con la producción de petróleo, de fracking, etcétera. Entonces le pueden llegar materia prima bastante barata. Le llega gas natural barato a esa refinería. Con eso la operación de la refinería es baratísimo comparado con cualquier otra refinería del mundo. La operación, por ejemplo, tú tienes que calentar el petróleo para poderlo destilar, etcétera, y todo eso es muy barato porque hay gas natural en abundancia. La refinería del Parque tiene acceso directo a puerto, con lo que pueden llegar barcos para dejar crudo y barcos para sacar el producto a México. Entonces, desde el punto de vista operacional de lo que es la compra de materia prima, la operación y la exportación de productos hacia México u otros países, es una gran adquisición. Desde mi punto de vista fue una compra bastante barata, es decir, vamos a suponer que tienes un terreno en esta zona y quieres construir una nueva refinería con esas características. Una nueva refinería de esas características saldría en unos 15,000, 17,000 millones de dólares. Pues vamos a suponer que esta refinería ya tiene muchos años, depreciación, amortización, lo que tú quieras. Aún así podría haber tenido un costo tal vez rondando los 1,500 a 3,000 millones de dólares. Y el 50% se está pagando en poquito menos de 600 millones. Desde mi punto de vista, creo que fue una gran negociación. Y técnicamente, aparte, la refinería está integrada junto con una planta petroquímica de Shell. Entonces, es también una gran oportunidad porque México le puede vender los insumos a esta planta petroquímica de Shell. Y también es un tema bastante delicado para México, para el gobierno, para Pemex, porque debe de asegurarse que tiene a la gente técnica, conocedora, con experiencia adecuada ahí, supervisando que los precios a los que se está vendiendo todos estos corrientes que llegan a la planta petroquímica sean los más adecuados para México, ¿no? Muy importante lo que dices, porque al final también otra parte que es para subrayar, no se queda el personal de Shell necesariamente, sino que Pemex traerá a sus propios técnicos, y en el tema de la experiencia técnica, si bien México ha tenido petróleo y ha sustraído petróleo, también es cierto que el tema de la austeridad de la presente administración, no sabemos cuánto no toca a el sector energético y a Petróleos Mexicanos en relación con conseguir técnicos de mucha experiencia y también de alta calidad, ¿no? Porque al final del día ese es el otro gran tema, ¿no? ¿Quién gerencia a una refinadora que le compras a Shell? No son los de Shell, es ahora Petróleos Mexicanos. Jaime, dos preguntas que tengo. ¿Cuánto de lo que es la importación de gasolinas está reduciendo México con esta compra en el futuro y a partir de cuándo? Fíjate que en México en números promedio antes de la pandemia, porque ya en los últimos meses ha estado bastante distorsionado, pero vamos a suponer números todavía de finales del 2019, México está importando hasta 600,000 barriles por día de gasolina y hasta 250,000 barriles por día de diésel. Con esta refinería de Deer Park se producen, digamos, unos 150,000 barriles por día de gasolina y 130,000 de diésel. Es decir, aun cuando tomes en cuenta que el 100% de la gasolina y diésel que produce Deer Park se lo mandas a México, todavía te va a hacer falta importar. Esto ya tomando en cuenta lo que se produce en México con las refinerías mexicanas. Estamos hablando de la importación. Todavía vas a tener que importar más de 450,000 barriles por día de gasolina. En pocas palabras, para ser realmente autosuficientes, México tendría que comprar al menos 2,5 refinerías más parecidas a las de Shell Deer Park con esa capacidad, para ya dejar de comprarle a otra tercera empresa y que nada más sean refinerías mexicanas, aunque estén en el Golfo, para mandar el producto a México. Hacen falta casi 3 refinerías más o una refinería extra que te cubriría el 100% de la importación de diésel que tenemos. El tema es que México requiere muchísima gasolina y todavía no vamos a llegar a la autosuficiencia ni con esta, ni con Dos Bocas, o sea, un tercio, digamos, de lo que consume el país es lo que también se empieza a reducir. El potencial de reducción de importación de combustibles más o menos de un tercio de lo que se consume, más o menos, ¿no? Más o menos, números redondos. Ok, sí, ahora, de de lo que se importa. Tienes refinerías que no están al 90% de su capacidad y se están, digamos que, ajustando, actualizando, modernizando en México. ¿A qué capacidad están estas otras para incorporarlas a esta operación o a este cálculo que estamos haciendo, Jaime? Fíjate que el promedio prepandemia otra vez de las refinerías en el porcentaje de utilización estaba en 40-45%, es bastante bajo. Y yo en lo personal, hablando con la gente de Pemex por varios años, los últimos 5 años,
en cada una de las refinerías. Tengo entendido que desgraciadamente la metalurgia, el estado en el que están, no importa cuánto dinero le pueda poner la actual administración, que de por sí nunca ha habido mucho dinero para refinación, siempre va todo a exploración y producción. Creo que va a ser bastante complicado que puedan subir realmente la utilización de las refinerías, ¿eh? Es un tema de mucho gasto muy pesado que se tiene que hacer para mantenimiento, para mejorar varios tubos que literalmente ya están bastante corroídos, bastante viejos. Y por el otro lado, vamos a suponer que tienes todo el dinero del mundo para darles una buena levantada a los fierros. No tienes el crudo ligero suficiente para procesarlas a alta porcentaje, de todas formas, porque al menos la mitad de las refinerías en México no pueden procesar el crudo maya, que sí puede procesar Shell, Deer Park u otras refinerías del Golfo. Necesitamos muchísimo más crudo ligero, que el crudo olmeca, que ya no se produce prácticamente nada, sí, pero que si te tuvieras la oportunidad de importar crudo de Estados Unidos, de fracturación hidráulica, eso te optimizaría mucho más el sistema. Importando crudo ligero, aumentas mucho la utilización en México, y ya con la refinería de Deer Park, ahí sí realmente sí puedes acercarte a la autosuficiencia en 2 años, 3 años. Sería para mí la solución más acertada. Lo veía yo bastante lejano, que se permitiera la importación de crudo ligero, pero también veía lejano que quisieran comprar una refinería como la de Shell, y afortunadamente ya lo hicieron. ¿Se puede hablar de autosuficiencia energética en el siglo XXI cuando hablas de combustibles fósiles, ejemplos claros dentro del mundo que puedan ser un ejemplo a seguir para países como México? Fíjate que hay varias corrientes que pueden moverse en paralelo, es decir, creo que hay bastante que tiene que ver con la generación de electricidad, sobre todo, todo lo que tiene que ver con consumo en el sector de agricultura, industrial, comercial, que podrían favorecerse vía inversiones, vía regulación, algo que sea amigable y que facilite la inversión privada. Creo que se podría hacer, y creo que en este tema en específico el gobierno actual ha tenido algunas decisiones que podrían ser bastante controversiales, ¿no? Pero desde el punto de vista de inversiones para apuntar a una autosuficiencia energética en los hidrocarburos, lo que se usa para transporte, creo que es aprovechar las oportunidades que tenemos. Es decir, de aquí a 30 años todavía la gasolina y el diésel van a seguir siendo bastante relevantes, no solo para el transporte en México, sino para el resto del mundo. Hay una tendencia a reducir su uso, sí, hay más autos eléctricos, y va a haber más de hidrógeno y todo, pero no van a desplazar la importancia de gasolina y diésel en 25 o 30 años. Entonces yo creo que en ese horizonte la compra, la adquisición, la inversión en alguna refinería todavía es conveniente. Y tan es así, por ejemplo, que en África, en Medio Oriente o en Asia hay inversiones programadas de nuevas refinerías todavía que se van a completar cerca del 2030, porque la demanda va a seguir creciendo, y la demanda en México también seguiría creciendo porque somos una demografía relativamente joven. Y yo quiero usar esto para llamar la atención a quienes estamos diciendo o están diciendo el mundo se está descarbonizando y nosotros comprando refinerías. Sí, es una descripción correcta, aunque mirémonos como países en vías en desarrollo, y la dependencia que tenemos de combustibles fósiles es una transición que ojalá pudiera ser más acelerada, pero que definitivamente no podemos analizarlo con tan blanco y negro, con esos matices de el mundo se está descarbonizando y entonces nosotros estamos cometiendo un error al comprar una refinería. Ojalá que pudiéramos decir que sí es un error, pero por no solo la matriz energética con la que ya contamos, sino por la tecnología que ya tenemos, por la cultura que ya se instaló, la estrategia de los gobiernos. Desafortunadamente no es así. Y siendo países en vías de desarrollo, pues sí nos va a tomar un poco más de tiempo en este proceso de descarbonizar. Eso no quiere decir que pudiéramos invertir o apostarle a otras energías limpias, Jaime. Solamente quiero decir, hay que ser realistas en términos de la transición a la que estamos, a la velocidad a la que estamos como países caminando. ¿Qué agregarías tú cuando es tan blanco y negro esta crítica de, porque compras una refinería ya es un problemón, es un error, el mundo se está descarbonizando? Y me parece importante que lo toquemos, porque sí sería fácil decir, el mundo se está descarbonizando, qué mal que el gobierno de México esté comprando una refinería, pero también hay sus peros o sus bemoles, nada es blanco y negro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, diste en el clavo exactamente. Creo que es una conversación que también desde mi punto de vista en lo personal te habla mucho de con quién estás hablando, ¿no? Estás analizando estos temas con alguien que nunca se ha parado en una refinería, que no conoce realmente el mercado internacional ni la dinámica, a lo mejor te puede salir con este tipo
críticas tan duras, ¿no? O de premisas de por qué México está gastando dinero, desperdiciándolo en una refinería, si Shell ya anunció, si Elon Musk ya anunció y ya vamos a llegar a Marte, etcétera. Pero realmente toda la gente que te dice esto, te lo juro, Gaby, que no va a dejar de utilizar su monitor o su teclado o su teléfono celular que tienen 60%, 80% de productos petroquímicos que se extraen del petróleo, ¿no? Entonces creo que, como tú lo comentas, hay que ser realistas y hay que tener humildad y conocimiento de las cosas. Y así como podemos a lo mejor en algún momento señalar decisiones que no se han estado tomando de la forma correcta en la actual administración, te lo comento de esta forma. Cuando se anunciaba la refinería de Bicentenario, etcétera, 2006, 2008, 2012, también fuimos bastante críticos de decir, ese es un gran desperdicio de dinero y se debería de comprar un par de refinerías en el Golfo y con eso se va a gastar una 20ª parte de lo que va a salir la refinería Bicentenario, ¿no? Entonces yo creo que si actuales administraciones de otros presidentes no lograron adquirir una refinería como la de Shell, la actual administración se está, en mi opinión, poniendo una gran medalla y un gran acierto técnicamente, energéticamente, económicamente. Creo que es una gran decisión y habrá que ver cómo se consolida con el resto de las decisiones de inversiones en el Sistema Nacional de Refinación y sobre todo que pongan a las personas adecuadas aquí en Houston para estar supervisando, monitoreando cómo se lleva a cabo la toma de la operación de la refinería y cómo se precian cada una de las corrientes, cómo se negocia la compra de crudos que no son mexicanos y cómo se precia el resto, porque es una gran refinería que puede dejar no solo el producto a México, la gasolina o el diésel, puede dejar mucho beneficio económico. Es una refinería que económicamente puede dar bastante dinero, que de hecho lo está dando, porque este tipo de refinerías tienen mucho beneficio económico, mucho margen de refinación, y creo que en ese sentido también fue una gran decisión. Ahora, pasando del lado de los contrastes, sí, este es un presidente, el de México, obsesionado con el tema de la refinación, las refinerías, el sector energético, tú lo sabes, ha pedido que el petróleo sea la palanca de desarrollo de México. Dicho sea de paso, un presidente que critica a los neoliberales. Curiosamente, esta refinería, la primera vez que se pagó por una parte de esta refinería fue pues en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Jaime Brito no me va a dejar mentir. Solamente quiero exponer, ¿no?, las realidades. Estos son hechos, estas no son opiniones. La realidad es que el presidente de una cosa, dice una cosa sobre los neoliberales, pero en tiempos de Carlos Salinas es cuando se paga y se toma el primer paso para comprar una parte o participación de esta refinería. En eso, blanco y negro, son datos, no hay opinión de por medio. Por último, Jaime Brito, el susto que nos dio a principios de año Texas con el invierno y la decisión del gobernador Abbott con decreto de decir no sale producto refinado a ningún lugar porque necesitamos priorizar en Texas, la situación está grave. En un escenario como el que vimos en enero, de repetirse, ¿el gobierno mexicano podría traer su producto desde Texas, aún con un decreto como el que firmó el gobernador Abbott, en una circunstancia como la que vivimos en enero, de repetirse? Si prohíbe la exportación o la salida de líquido tipo gasolina, diésel, me temo que no podría. O sea, la refinería como tal, desde el punto de vista comercial, regulatorio, laboral, va a estar sujeta a las leyes de Texas o de los Estados Unidos en general, dependiendo de qué tipo de decisión sea. Entonces, no se podría. Sigue siendo una refinería americana desde el punto de vista de que está parada en Estados Unidos, operando en Estados Unidos, aunque el dueño en el papel diga Pemex, Petróleos Mexicanos. Ahí lo tienen ustedes. Completísimo este análisis que tú nos ofreces. ¿Algo más que quieras agregar, Jaime, que yo no toqué? Esto iba a decir, en ese escenario lo que importa mucho es el almacenamiento, ¿no? Es decir, si tienes almacenamiento de Pemex en la frontera que esté conectado directamente a Deer Park y que 3 días antes de la tormenta invernal, 5 días antes del huracán, te aseguras que están 100% llenos, con eso va a tener menos riesgo, una mitigación de riesgos. Siempre las estrategias de mitigación son bastante importantes, ¿no? Bueno, pues vamos a esperarnos a ver qué más nos dice el gobierno en relación con esta transacción que ya evaluó Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, y yo te agradezco, Jaime, por, bueno, pues esto que es un análisis técnico, puramente técnico, y con aportación de tu servidora de hechos, que no necesariamente de opiniones, porque aquí de lo que se trata es de entender la oportunidad y también el costo de esa oportunidad para otros sectores. Gracias, Jaime. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego.